Te saludo en el nombre de Jesús. Bienvenido a un devocional más. El tema de hoy es Ya casi llega el momento. Nuestra base bíblica se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo está dando exhortaciones, lineamientos, instrucciones y una guía sólida a la iglesia romana. Allá en Roma, un lugar tan perdido, tan terrible, allí se encontraba una iglesia. Era el remanente, el pueblo cristiano que no se había doblegado ante el César, ante Roma, ante todo ese poderío maligno y perverso. Pablo utiliza algunas figuras para hablar acerca del tiempo de pecado que él enfrentaba, pero también una gloriosa esperanza de la venida del Señor Jesucristo. El versículo 12, Pablo inicia diciendo que la noche está avanzada. ¿A qué se refiere Pablo con la noche? La noche como representación de la oscuridad, de las tinieblas, representa el tiempo presente de maldad. ¿Puedes imaginarte lo que para Pablo representaba la maldad de aquella época? Muchos consideran que ciertos pecados son relativamente nuevos, pero déjame decirte que no es así. En el tiempo de Pablo ya se observaban diferentes clases de pecado, ya se daban los pecados que ahora conocemos. Obviamente, el tiempo presente ha magnificado o ha engrandecido el pecado. De tal manera que Pablo ya observaba el homosexualismo, el lesbianismo, diferentes clases de pecados inmorales. Hablando acerca de que la noche está avanzada, es importante mencionar que este día es un día histórico para los países centroamericanos. Costa Rica, un país vecino, ya celebró su primer matrimonio gay entre dos hombres o dos mujeres. Ya nuestro país vecino empezó con ese sistema de vida de matrimonio igualitario. Qué triste, qué terrible que un país con principios, valores cristianos ya haya aceptado en su haber esta aberración, esta sodomía, esta actuación de forma tan deliberada contra Dios. Así es como la noche está avanzada. Pero cuando hablamos de que la noche está avanzada, es como decir que pronto terminará. La noche inicia y luego la mañana empieza a clarear. Eso nos dice que la noche no es para siempre. La noche tiene un principio y tiene un fin. Y cuando empieza a amanecer, también empieza a surgir un nuevo día. Por eso también en este texto Pablo dice, y se acerca el día. El día también tiene un significado. Alude al regreso de Cristo. La noche reina, la noche impera hasta que el día viene con un nuevo resplandor. De la misma manera, el pecado, la maldad puede imperar mientras tiene la duración que Dios así le ha permitido. De tal manera que la noche llega a su término y el día trae una nueva perspectiva, un nuevo tiempo. Entonces, para Pablo decir que pronto iba a terminar esa maldad, imagínate, estamos hablando de muchísimos años atrás. No digamos ahora, la iglesia debe mantener esa esperanza, aunque el pecado sigue manifestándose de diferentes maneras, aunque el mundo se ha corrompido y aunque podemos decir que el tiempo presente es un tiempo de tinieblas, un tiempo de maldad, donde se ha corrompido el ser humano. Sin embargo, para el creyente,
El creyente tiene una esperanza de que el día aparecerá, clareará la mañana y traerá una luz radiante. Y esa luz, ese día glorioso, es el regreso de Cristo, es el retorno de Cristo. Algunas personas se afligen al ver lo que sucede en el mundo. Y muchos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero la respuesta a esa pregunta es hasta donde Él así lo ha determinado. Él tiene ya un tiempo establecido, Él ya tiene una agenda a realizar. Y cristiano y cristiana, no te aflijas desmedidamente, no te desesperes. Ya casi llega el momento. Él sabe el tiempo perfecto y correcto en que la iglesia será redimida de este mundo, será arrebatada, será llevada a su presencia. Ahora, escuchemos algunas recomendaciones del apóstol Pablo. En este mismo versículo 12 del capítulo 13 de Romanos, Pablo sigue diciendo, desechemos pues las obras de las tinieblas. Es decir, si la noche está avanzada, si el tiempo de tinieblas, hablando acerca de la maldad y el pecado, tendrá su término, su fin, entonces Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Y qué más? ¿O qué representa desechar las obras de las tinieblas? Representa vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Dios, desechando el pecado, desechando el engaño, la mentira y toda clase de manifestación perversa que va contra el carácter de Dios y su santa palabra. Tenemos que ser aborrecedores del pecado, desechar aquello que va contra nuestros principios y valores cristianos. Lamentamos que muchos creyentes estén decayendo, quizás por la presión, quizás por falta de oración, pero eso no significa que tú bajes la guardia y si has caído, levántate nuevamente, sigue adelante, no te desalientes. El amor de Dios es más grande que toda obra perversa. Y si en tu corazón hay arrepentimiento y deseo de volver a Dios, hazlo prontamente. Dice Pablo, desecha las obras de las tinieblas. Y ahora dice, vistámonos las armas de la luz. Esas armas de la luz representan esas actitudes y acciones que son importantes para obtener un corazón consagrado, íntegro, redimido. Veamos algunas de esas armas de la luz y veamos lo que significa vestirnos de esas armas de la luz. El versículo 13, Pablo sigue diciendo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Qué interesante el que Pablo incluya las contiendas y las envidias en la lista que nos presenta, porque cualquiera puede hacer una diferenciación entre lo que son las glotonerías, las borracheras, las lujurias y lascivias. Y dicen, bueno, esos pecados son más terribles, son pecados más depravados, pero también Pablo incluye la contienda y la envidia, así como el Señor Jesucristo también en su Sermón del Monte, de Mateo 5 al capítulo 7, también Pablo considera que las actitudes son tan importantes como las acciones. Así como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda y la lascivia al adulterio. Cuando Cristo vuelva, quiere hallar a su pueblo limpio. Escucha esto, por dentro, pero también por fuera. Ahora, aquí surge otra pregunta y es, ¿cómo puedo vestirme del Señor Jesucristo? Porque en el versículo 14, Pablo dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué buena pregunta. ¿Cómo puedo vestirme de Cristo? Primero, nos identificamos con el Señor mediante el bautismo. Gálatas capítulo 3 y versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo en las aguas tiene un significado muy importante. Es cuando la persona
testifica, da testimonio de su fe pública en el Señor Jesucristo. Está diciendo, estoy muriendo al pecado y ahora yo me identifico con Cristo y me levanto de esa muerte al pecado para andar en novedad de vida, en vida nueva con Cristo Jesús. Y esto demuestra eh, nuestra entrega a Cristo y también nuestra comunión con otros cristianos, con la muerte, con la sepultura, pero también con la resurrección del Señor Jesucristo. Segundo, demostramos las cualidades que el Señor Jesús reveló mientras estuvo en la tierra: amor, humildad, verdad, servicio. Y nos tenemos que preguntar ante todas las circunstancias que vivamos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor frente a esta situación? ¿Qué haría Cristo ante lo que estoy pensando, ante lo que estoy haciendo? ¿Cuál sería la respuesta de Cristo ante esta situación? Pablo en dos de sus cartas, la carta de Efesios y la carta de Colosenses, habla acerca de vestirse del hombre nuevo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 24 al 32, Pablo menciona esto y dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, escucha, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son las características del hombre y la mujer que se viste de Cristo. Ese hombre viejo, ese hombre viciado por los pecados, por los deleites de la vida pasada, ahora es vestido de un nuevo hombre, creado según Dios, en esa justicia y santidad de la verdad. Ahora tus credenciales, tu vestimenta espiritual ya no es la misma de antes. Ahora estás revestido de Cristo. Pablo también menciona palabras muy parecidas a los cristianos de Colosenses. Y esto en el capítulo 3 y versículo 10. Él dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es maravilloso. Muchos se frustran al verse a sí mismos como imperfectos, pecadores, pecadoras. Y sabes, estás en un proceso. Estás en ese proceso de dejar el viejo hombre viciado en el pecado. Y Cristo te está vistiendo, te está preparando, te está ataviando conforme a la imagen del que te creó. Él va renovándote hasta el pleno conocimiento de Cristo. Esto es maravilloso. Si la noche está avanzada y el día se acerca, entonces es menester, es importante que tu corazón, que tu vida esté en total disposición delante de Dios, para que Él siga creando y formando en ti el carácter de Cristo. Y Pablo termina diciendo, ya habiendo hablado de que debemos ser revestidos de Cristo, que tampoco debemos dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Evitar todas las situaciones que abran las puertas a satisfacer los deseos pecaminosos.
El momento casi llega, ya casi llega el día de nuestra redención. Por eso andemos viviendo bajo la luz de Cristo, no de noche, sino de día. Estamos frente a una pandemia, frente a decisiones políticas en diferentes países y aún en nuestra bella Guatemala. Pero todo esto nos debe llevar a vivir para Cristo y a vestirnos del Señor. Quiero terminar y leyéndote estos mismos versículos, Romanos 13, 12 al 14, en una versión que es la versión TLA, la versión de traducción del lenguaje actual. Escucha cómo dice en esta versión estos tres últimos versículos de Romanos 13. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo. Padre, síguenos edificando en ti. Síguenos llevando hacia tu carácter, hacia lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a derrotar al hombre viejo, a seguir venciendo en este tiempo, Señor. Oh Señor, síguenos dando la victoria, Señor. Sigue fortaleciendo a tu iglesia. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Que tu pueblo siga venciendo las artimañas del maligno. Señor, y si alguno hubiere fallado contra ti, Señor, oro para que sea restaurado y devuelto, Señor, a ese estado espiritual que tú deseas para él o para ella, Señor. Levanta tu pueblo, si el día pronto llegará, si ya casi llega el momento. Ahora, Señor, henos aquí, dispuestos estamos para que tú nos lleves. Solamente te pedimos la fortaleza para enfrentar el pecado, el engaño, la mentira y tener valentía para vencer todo el sistema corrupto, mentiroso y de el enemigo, Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue edificando a tu iglesia, sigue fortaleciendo con tu Santo Espíritu, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Que cada uno salga bendecido. Oh Señor, levanta las familias, renueva las mentes y los corazones. Y para la gloria de tu nombre oramos, pidiendo, Señor, tu respaldo en este tiempo y en todos los tiempos de nuestra vida. Padre, oramos con devoción, oramos con entrega, reconociendo nuestra necesidad de ti y sabiendo que solamente tú puedes darnos la victoria en medio de este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén